Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica, bienvenido a Diálogo entre Hermanos. Estamos iniciando este programa del día de hoy en el cual vamos a hablar de la misericordia divina. Hoy el día número 6 de este mini taller que se ha hecho, bueno, bastante extenso para gloria de Dios sobre el perdón. Hoy vamos a hablar justamente del perdón, pero en la forma de la misericordia divina, poder ver cómo obra Dios a través del perdón, cuál es la manera de obrar que tiene, y nos vamos a meter muy de lleno a analizar ciertas cuestiones que tienen que ver con la misericordia divina y cómo acceder a ella, cómo encontrarla, en qué lugares, en qué entornos, en qué espacios. Nos vamos a meter de lleno en eso, pero primero vamos a recibir a nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo. ¿Cómo estás, hermano querido? Hola Franco, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Yo siempre cambiando el fondo, pero es que me pasaron este fondo hoy, no este fondo, esta foto de hoy es de una comunidad aquí cercana de mi cantón, se llama Venecia, y es un lugar precioso donde yo viví 6 años. Entonces, donde la pasaron, digo, vamos a presentarla a los amigos que nos siguen acá. Hermoso, hermoso. Hermoso lugar, se nota ese. Primero todo ese verde, eh, esa vegetación ahí abundante propia de ustedes, de Centroamérica. Y bueno, esa que debe haber sido tu parroquia, la de tus Eso, inicios, eso, de tu eso. infancia. No, 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 digamos que hace 24 años me vine y estuve 6, hace 30 años estuve a los 20 y algo. Dejemos ese algo ahí a la imaginación de la gente. Bien, No excelente, importa. excelente, excelente. Che, Franz, bueno, tenemos un programa cargadito de la persona que está del otro lado, que está siguiendo este programa. En parte va a decir, pero ¿para qué me sirve a mí conocer la misericordia divina si mi problema es aprender a perdonar? ¿Cuándo van a hablar de lleno de cómo perdonar, de qué manera? Bueno, pedirles a quienes están del otro lado un poquito de paciencia, porque hay que conocer primero cómo se llega. Los estamos de a poquito conduciendo a eso que es, bueno, el perdón, cómo alcanzar el perdón. Hablamos de resentimiento, hablamos de odio, de ira, hablamos de todas aquellas cosas que ayudan al resentimiento, hablamos de todas aquellas cosas que contrarrestan el resentimiento. Hablamos de tantas cosas, hoy vamos a hablar de la misericordia divina. Cuando nos referimos justamente a la misericordia divina, es importante, Franz, que podamos decir, para que la gente entienda qué quiere decir el misericordia. Sabemos que misericordia tiene su origen en dos palabras del latín, que son miserere, en donde significa tener compasión, o sea, miserere, tener compasión, y cor, que significa corazón. Esta cuestión, el ser misericordioso es tener un corazón compasivo. Lo podríamos definir así, tener un corazón compasivo. Por eso, la misericordia junto con el gozo y la paz son efectos del perdón, es decir, del amor. Y esto es importante. ¿Cómo saber muchas veces? Esto lo vamos a ver en otros programas. Pero ¿cómo saber si en verdad perdoné de verdad? Bueno, es fácil. Gozo y paz. ¿Tenés gozo? ¿Tenés paz? O cada vez que ves a esa persona o esas personas te genera una cosita ahí en el interior. ¿Restableciste todo o no? Bueno, Sí, Franco, sí, pero es que, ¿cómo sabemos si perdonamos si no conocemos ese maestro del amor? O sea, mm, por eso es que hoy entramos con la misericordia divina. Porque nosotros tenemos en el mejor ejemplo a Dios. Eso es lo que a veces la gente no entiende, ¿verdad? Este tipo de amor misericordioso que es Dios, que siempre está dispuesto a cancelar esa deuda, que, que, que siempre está dispuesto a renovarnos y a educarnos en el perdón. Es lo que procuramos nosotros cada vez que enfocamos nuestra mirada en Cristo, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Por claro, eso, Franz, si no conocemos el origen, ¿a dónde vas? claro, Sí, dime. porque justamente lo decía Juan en su primera carta, Dios es amor.
Dios es amor. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahí está. Exacto, exacto. Bueno, este Dios compasivo, misericordioso, lento para enojarse, que crea por amor el universo, que por amor suscita la vida, que por amor ha permitido justamente la existencia del hombre. Por amor hoy permite soñar y reír, suspirar, rezar, trabajar, tener momentos de descanso. Ahora, sin embargo, Franz, ese amor del inicio, podríamos decir así, tropezó con el gran misterio que se llama pecado. Pecado. ¿Qué me puede decir, Franz? Este pecado entra al mundo, y a la vez de que entra al mundo, acompaña la muerte. Es que esa es la parte triste. Ese pecado que es precisamente, porque a veces se nos olvida esta parte, el pecado lo que nos está haciendo es apartando de Dios, porque nosotros queremos ser como Dios, porque nosotros queremos tomar el lugar de Dios. Pero por eso volvemos con este programa, conociendo la misericordia de Dios, entonces sí, queramos ser como Dios, y en su amor, en su misericordia, penetró al mundo y fue acompañado por la muerte. Incluso esto lo leemos en Romanos 5:12, y desde entonces la historia del ser humano, de todos nosotros, volvieron los dos, porque algunos decían, pero por el pecado de aquel, no, es que no es el pecado de aquel, es que la humanidad quedó herida, casi, ¿cómo te diría? Con una cerviz y un dolor que va a perpetuarse por siempre hasta que un día volvamos a nuestro Señor. Guerras, injusticias, hambre, violaciones, abusos, infidelidades, desprecio. No sé, tanto que vemos hoy, esa queja constante que escuchamos en la calle, es que este mundo está mal, este mundo no tiene arreglo, esa desesperanza que muchos están viviendo, es precisamente esa consecuencia de este pecado. Una historia que después del pecado de nuestros padres, Adán y Eva, vienen los pecados de sangre y todos los demás que se dieron con Caín y Abel, ¿verdad? Franz, sí, tal cual. Ahora decíamos recién que en esta realidad que es el pecado, y en esta realidad que justamente decías vos recién de una manera muy bella, pero a la vez muy triste, una historia teñida de sangre, una historia teñida de pecado, nosotros podemos descubrir que más allá de esa realidad que enfrenta el hombre, la realidad del pecado y de su miseria, nos encontramos con un Dios que es misericordioso, o sea, es compasivo de corazón, es misericordioso, y que es capaz de olvidar el pecado, de arrojarlo lejos. Mirá lo que dice el Salmo 103 en sus versículos 11 y 12. Dice: como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja él de nosotros nuestras rebeldías. Esto es palabra del Señor, Franz. Te alabamos, Señor. Wow. Por eso le decía, ¿por qué no queremos ser como Dios también en su amor, en su misericordia, verdad? O sea, es que la experiencia, Franco, del amor, la experiencia del perdón levanta al ser humano, limpia las heridas, las monta, las conduce para ser curado. O sea, es increíble cuando uno vive la experiencia del perdón. Es algo increíble, es algo que te libera, que te saca. Yo digo, por eso Dios, aunque hay que tener cuidado, porque muchos dicen que la confesión es como descargarse el saco que uno trae arriba, ¿verdad? No. Dios, en su amor tan grande y en su misericordia, nos deja el sacramento de la reconciliación, porque aunque tiene ese efecto de alivianarnos, de salir flotando,
es precisamente las consecuencias del perdón, del ser perdonados, del vivir ese amor de Dios. Ahora, Franco. recién decías algo hermoso. Dijiste, la experiencia del perdón levanta al hombre herido, limpia sus heridas, lo conduce, dijiste vos, lo monta, lo lleva para ser curado. Esto es como esa lectura, esa parábola, la del buen samaritano, que tantos padres de la patrística enseñaban, que hacía alusión a Jesús, ese buen samaritano que toma sobre sí toda la humanidad, toda la humanidad, y que nos recoge a cada uno de nosotros que estamos ahí tirados en el medio del camino, heridos por mis propias faltas, porque esta es la realidad, el pecado, mi propia falta, y nos levanta, nos rescata, nos toma de la mano para curarnos, para sanarnos, en definitiva para llevarnos a casa, para traernos, por decirlo así, a casa, Franz. Sí, y es que cuando tocaste eso, recuerdo yo de que el samaritano no se querían con los hijos, y el samaritano levantó a este que era su enemigo, a este que era su enemigo. Pero, Franco, hay una gran santa que nos trae algo muy hermoso. Y te voy a ser honesto, por eso te lo quiero preguntar. Faustina de Kowalska, Sor Faustina Kowalska, sí, una santa que me encanta en lo personal y que, me conozco fascina. bastante. Sí. Yo quería que nos comentaras con esto de la misericordia, porque ella nos deja la famosa coronilla de la misericordia que el Papa Juan Pablo II establece el primer domingo después de la resurrección. Sí, exactamente. Exacto. Comentanos un poco al respecto, Franco. Bueno, a ver, esto es como un redescubrir la mirada de este Dios todopoderoso, pero todo misericordioso, todo compasivo. No un Dios vengativo, un Dios que quiere destruir al pecador, sino un Dios que le dice a Faustina, no sé si han tenido la posibilidad de leer el diario de Sor Faustina, pero si uno leyera todo el diario, el contexto de todo el diario es traedme a mí, a esas almas pecadoras, traedlos al corazón, al océano de la infinita misericordia, o sea, tráemelos. Y ese es el mensaje central, por decirlo así, del domingo de la Divina Misericordia, que como bien decías, es el domingo posterior al domingo de la Pascua de Resurrección. Entonces, un Dios que no está diciendo, no, a los pecadores, afuera, lejos, el que me ofendió, el que me maltrató, el que me humilló, el que está haciendo todo en contra de mí, el que predica en contra, el que anuncia, no sé, en estos tiempos en mi país, el aborto, las distintas ideologías que van contrarias a la familia, contrarias al amor, contrarias al respeto hacia el prójimo. Todo eso, Dios diría, no, fuera. Y sin embargo dice, no, a esos que son pecadores, tráelos al océano infinito, insondable de la Divina Misericordia. Y ese mensaje es un mensaje que toma San Juan Pablo II hace apenas, ¿cuánto, Franz? 30, 40 años. No tiene ni un siglo. Y trae justamente acá, frente a nosotros, cuál es justamente la mirada, cuál es la perspectiva de este Dios todo misericordioso, todo compasivo, todo bondadoso, todo lento para enojarse, que dice, no importa lo que sos, no importa cuánto pecaste, no importa cuánto me ofendiste. O sea, vení a mí, vení a mi corazón, vení a mí, a este océano insondable de la infinita misericordia. Increíble ese mensaje. Si la gente
lo contemplara en su profundidad, en su magnitud, Fran, es increíble, es increíble. Sí, en realidad se nos hace recordar, y lo hemos hablado en otros programas, dice, como Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, es una realidad tan grande, te están matando, te están masacrando, te están humillando, y Jesús es capaz de decir, Padre, perdónalos. O sea, es increíble esa misericordia de Dios. Hay una cita en Isaías 43:25, si mal no recuerdo, Bien. donde prefiguraba esto. Era yo mismo el que tenía que limpiar tus rebeldías por amor de mí y no regar tus pecados. O sea, el mismo Dios limpiaba mis rebeldías, o sea, Y no recordaba tus pecados, porque eso... Y no lo recuerda. Bueno, qué enseñanza para el que debe perdonar. ¿Qué enseñanza? Porque lo primero que hace la persona que se enfrenta a tener que perdonar es esta situación de decir, bueno, a ver, ya está, sí, pasó, lo viví, me duelo de eso, me hiciste eso, pero ya está, yo no puedo estar todo el tiempo recordando y volviendo y yendo. O sea, es esta mirada que muestra Isaías de cómo es Dios, una persona que no recuerda nuestros pecados. Y hay gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento era otra cosa, ¿verdad? Que estamos viendo cómo está anunciando, ¿verdad? Creo en la misericordia divina y doy gracias a Dios por ese eterno amor. Salmo 106. Porque nos ha regenerado y salvado, porque ha alejado de nosotros el pecado, porque podemos llamarnos y ser hijos. Primera de Juan 3:1. Son palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, qué lindo. Hay una cita, ya que estás con la palabra, Franz, de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. El capítulo 1, podríamos leerlo todo, pero yo creo que es desde el versículo 3. Estaría bueno si ya que tenés la palabra ahí enfrente, si lo podés leer para nosotros. Claro, aquí ya lo saqué. Primera de Pedro 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Wow, de verdad, wow. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Increíble. Increíble. Lo que es la misericordia de Dios, ¿no? Y cómo nosotros, vuelvo a repetir, tendríamos que estar prestos a copiar ese formato, ¿no? Porque cuántos de nosotros decimos, creo en Dios, yo soy un católico de verdad, yo soy un cristiano de verdad, y no estamos dispuestos a perdonar en este formato, en el formato que decías recién de cada una de las citas que leíste, la de la cruz, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. O sea, si nosotros pudiéramos decir lo mismo, che, este hermano me ofendió, pero, a ver, Señor, intercedo por este hermano, te pido, perdonalo porque no sabe lo que me hizo. En realidad no conoce la profundidad de lo que generó esa mala elección, esa traición hacia mi persona, en la medida que sea abuso, no sé, lo que sea, adulterio, lo que sea que haya pasado. Señor, intercedo por este hermano porque te vengo a pedir que lo perdones de ese pecado porque no sabe lo que hizo. No sabe lo que dañó en mi corazón, lo que caló acá en mi corazón. Todo lo que ahora tengo que yo enfrentar de sensaciones, de situaciones, de turbaciones,
de toda esta historia que estoy, de estos encuentros y desencuentros que tiene mi corazón, si yo pudiera interceder por ese hermano como lo hizo Jesús. Estamos llamados a copiar ese ejemplo, Franz. Estamos llamados a copiar ese ejemplo. Ahora, pero si hay alguien sí, que lo ha hecho, alguien que ya lo ha demostrado. En el libro de los Hechos 7, 59, 60. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Sí se puede, Franco, sí se puede. A veces nos cuesta, pero Esteban lo hizo. Lo que es ser, lo que es ser desapegado del orgullo, lo que es ser desapegado de mi yo, de esta cuestión de estar siempre a la defensiva, siempre priorizándome, porque en definitiva la persona que está en esa falta de perdón y que persevera en esa no decisión hacia el perdón, es una persona que está siempre cuidándose. Y Esteban, todo lo contrario, lo mismo que hizo Jesús en la cruz, decir, Señor, a ver, yo voy a interceder por esta persona, pero esta persona está equivocada, yo estoy notando que está equivocada, me ofendió, y no es correcto, más allá de que me ofende a mí, lo que hizo no es correcto, lo que hizo no es correcto, entonces yo voy a ser un intercesor de esa persona. No solo que lo voy a perdonar en tu nombre, Señor, sino que yo voy a interceder por esa persona para que esa persona se salve, para que esa persona recapacite, para que esa persona se convierta, para que esa persona vaya y diga y reconozca su error. Reconozca su error. Eso es lo que hizo Jesús y es lo que copió muy hermosamente, como lo acabas de comentar, San Esteban. Franz, ahora hay una pregunta. Si bien yo sé que has preparado y que lo vamos a poner, pero ya me las has pasado y las he leído, pero hay una pregunta que está dando vuelta, ¿no? Es, ¿dónde puedo encontrarme con la misericordia de Dios? ¿En qué lugares puedo encontrarme con la misericordia de Dios? El padre Eugenio Lira García tiene un libro que se llama Venga a mí, la Divina Misericordia, nos recuerda Venga a mí, la Divina Misericordia, nos recuerda 5 medios para experimentar este Dios rico en la misericordia. Bien. Vamos a ver dónde están. Bien. Yo acá tengo ¿Lo tenés a mano? Tengo las plaquitas que me pasaste en función de esto que te acabo de preguntar. Son 5 medios, me dijiste. Bueno, tengo acá la primera plaquita, la voy a poner en pantalla como para que la vayas leyendo ya que la preparaste, y después la vamos comentando. La primera plaquita dice meditación orante de la palabra de Dios. Toda tuya, Franz. Toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo. Porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. De ahí que el magisterio de la Iglesia nos recomiende la lectura asidua de la palabra de Dios, ya que en ella Dios conversa con nosotros. Por eso el salmista proclama, antorcha para mis pies es tu palabra, luz en mi sendero. Por nuestro bien debemos conocerla, meditarla, vivirla y anunciarla a la luz de la tradición de la Iglesia y del magisterio. Todo el que oiga estas palabras mías y la ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó sobre roca. Esto es de Mateo 24. Entonces, consciente de que esto, aún en medio de su locura, Don Quijote afirmaba de las letras divinas, tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo, que
a un fin tan sin fin como este, ninguno otro se le puede igualar. Pequeño paréntesis, muy pequeño, lo Sí, que tú decías, encaminar las almas al cielo, y eso es parte de la función del cristiano. Y entonces yo tengo que aprender a perdonar para que a través de mí el perdón fluya hacia los demás y que esas almas se encaminen al cielo. Continúo. Sin embargo, hay quienes no le dan importancia y mezclando la fe con supersticiones dejan que cualquier libro o película les confunda y les arrebate esa preciosa semilla. Otros se entusiasman un momento, pero al no ser constantes, están débiles. Y cuando le llega un problema, lo dejan todo. Triste esta parte. En cambio, quienes reciben la palabra de Dios y confiando en su eficacia, la meditan con la guía de la iglesia y la alimentan con los sacramentos y la oración. Dan tal fruto que son capaces de resistir la adversidad, sabiendo que los sufrimientos de esta vida no se comparan con la felicidad que nos espera. wow. O sea, a ver, el primer lugar en el que podemos encontrarnos con la misericordia divina es en la meditación orante de la palabra de Dios. Algo que los católicos, al menos hasta no hace mucho tiempo, en muchos hogares, la palabra de Dios está ahí en la biblioteca, puesta de canto así, llena de polvillo, y es algo que lo tienen, pero que difícilmente lo leen, y mucho más difícil y menos habitual que lo mediten, mediten orante a esa palabra de Dios. Paco, perdón. Sí, Eso que has dicho está bien, pero vea la otra parte que estábamos comentando. Dice, a la luz de la tradición de la iglesia y del magisterio. Esto es muy importante porque esto es lo que confunde a muchos hermanos no católicos. O sea, yo no puedo agarrar la Biblia y creer lo que leo porque la Biblia no está hecha, no fue escrita ni en idioma español latinoamericano, ni fue escrita para nuestra cultura del siglo XXI, ¿verdad? Entonces yo sí quiero, aunque lo hemos dicho otras veces, pero para mí es importante recalcar esto, es a la luz de la iglesia y del magisterio, porque es lo que viene recogiendo lo que enseñó Jesús y los apóstoles desde el inicio del cristianismo. Podemos leer una palabra y no la entendemos, o la creemos a como me parece a mí o como le pareció al otro hermano. claro. Desde ese punto de vista, yo quiero aclarar ese punto y yo sé que me daría un momento, pero para mí sí es importante. No, es Sí, importantísimo. pero A mí se me pasó de largo, y es algo que hablamos siempre, ¿no? La importancia de todo sustentarlo con el magisterio, el catecismo de la iglesia. Muy, muy buen aporte, Franz. Muy buen aporte, lo agradezco de corazón. Franz, ¿cuál es la segunda forma, segunda manera de encontrar, o el segundo medio de encontrar la misericordia divina? En este caso sería la celebración de la liturgia, que esto yo creo que no es tan difícil ni complicado, pero para muchos sí se les complica. Ponerme la plaquita, por favor. Dice aquí así. Ahí está. En la liturgia está presente Cristo. Por eso es importante la celebración de la liturgia, porque hay presente Cristo. La liturgia, perdón, Franz, para esos hermanos que están del otro lado y a lo mejor no son católicos, y para los católicos que a lo mejor son católicos pero que no practican, cuando hablamos de la liturgia estamos hablando de la misa, la Santa Misa, la celebración de la Eucaristía. de la Eucaristía. Bien. Perfecto.
quien uniéndonos por el bautismo a su cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia, nos permite ofrecerlo y ofrecernos justamente con él, para participar con la fuerza del Espíritu Santo en su alabanza y adoración al Padre, fortaleciéndonos en la unidad y llenándonos del poder transformador de Dios para ser signo e instrumento de salvación, y aquí importante, para toda la humanidad, participando también de lo que será la liturgia celestial. De entre los miembros de este cuerpo, el Señor llama a algunos para que, a través del sacramento del orden sacerdotal, representen a Cristo como cabeza del cuerpo, anunciando la palabra de Dios, guiando a la comunidad y presidiendo la liturgia, especialmente los sacramentos, entre los que destaca la Eucaristía, donde Él se nos entrega para comunicarnos todo el poder salvífico de su pasión, muerte y resurrección, por Él que nos une a la Santísima Trinidad y a toda la Iglesia, con la Virgen María y los santos, con el Papa, con el propio obispo, con el clero y con el pueblo de Dios entero, dándonos la esperanza de alcanzar la vida eterna y resucitar con Él el último día, fortaleciéndonos así para vivir el amor y ser constructores de unidad en nuestra familia, en nuestros ambientes, siendo solidarios particularmente con quien más nos necesita. Perdónenme si eso parecía la liturgia eucarística, la oración eucarística, pero es que así está establecido en la misa, y agregar que igual en los sacramentos se realiza otra liturgia adicional que también se utilizan estos signos. También Cristo está presente y también Cristo nos une en cada sacramento a este poder salvífico, a este amor inmenso de Dios. Franz, así que acabamos de ver dos maneras, dos modos de encontrar la misericordia divina. Dijimos, el primer modo era la meditación orante, en forma de oración, de la palabra de Dios, unida, como bien hiciste la salvedad, a la tradición y al magisterio de la Iglesia. La segunda manera es la celebración de la liturgia, o sea, el participar, el practicar, el ser un cristiano consecuente con lo que somos, ¿no? Porque en estos días estaba hablando con mi señora de otro tema que hace a esto alusión, y hablábamos de qué es ser católico. Y yo le decía, se llama Noelia, mi señora, decía, Noé, pasa que ser cristiano, ser católico, no es un título, es un modo de ser, es un modo de vivir, es un modo de actuar, es un modo de obrar, es un hábito hecho vida. O sea, si yo digo yo soy cristiano católico, pero no voy a misa, por ejemplo en este caso, o no tengo presente en mi vida la palabra de Dios, de la cual iniciaste diciendo, lo voy a retomar, Fran, porque me pareció increíble, toda la escritura es Cristo. O sea que si yo digo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, y yo no leo la palabra, no conozco la palabra, no escucho la palabra, no participo de la celebración de la liturgia en donde se proclama justamente la palabra, entonces no conozco a ese Cristo que digo, en quien digo creer, en quien digo que es mi Señor, y a su vez no formo parte. Es como decir, yo tengo mi señora, Franz, es mi señora, y yo vivo en otro lugar y no la llamo, no participo, no estoy con ella, no comparto nada. Es decir, ¿de qué amor me hablas si no compartís nada, si no escuchás nada, si no estás, si no... Bueno, en esto es en parte una cosa así, ¿no? Sí. Igual, si no frecuentas la misa, si no frecuentas los sacramentos, que son los donde te da la fuerza de la vida del cristiano. Entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, el católico debe
pero debe no porque sea obligado, sino por el amor de Dios lo mueve. Si no amas a Dios, posiblemente no busques, ¿verdad? Posiblemente no lo busques. Che, ¿y en qué otro lugar o de qué otra manera uno puede encontrar esa misericordia divina? Es lo que estaba diciendo. Tenemos la plaquita para leerlo. Bien, ahí lo pongo en La pantalla. Eucaristía, el sacramento de misericordia. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esto lo encontramos en la palabra. Por eso el propio Jesús exhortaba a Santa Faustina: no dejes la Santa Comunión, a no ser que sepas bien de haber caído gravemente. Debes saber que me entristece mucho cuando no me recibes en la Santa Comunión. Mi gran deleite es unirme con las almas. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. Y aquí hago otro paréntesis, Franco. Más que todo ahora con este asunto de la pandemia, ¿cuánta gente dice, no, pero si no recibo la comunión en la boca, mejor no comulgo? Por Dios, estás rechazando a Cristo, estás rechazando esa unión con Cristo. O sea, para mí eso es una tristeza. Y en esta revelación que se le hace a Faustina, Santa Faustina, Dios lo está diciendo, teniendo la posibilidad de comunicar y no hacerlo, es rechazó a él. Continúo. En el año 304, durante la persecución de Diocleciano en Abitina, 49 cristianos fueron arrestados un domingo mientras celebraban la Eucaristía. Cuando el procónsul le preguntó por qué habían desobedecido la prohibición del emperador, sabiendo que el castigo sería la muerte, uno de ellos respondió: sin la Eucaristía dominical no podemos vivir. Los cristianos de hoy, el Papa Benedicto nos ha dicho: participar en la celebración dominical, alimentarse del pan eucarístico y experimentar la comunión de los hermanos y las hermanas en Cristo es una necesidad y es una alegría. En ella podemos encontrar la energía necesaria para el camino que debemos recorrer cada semana. Procuremos comulgar con frecuencia, participando siempre en la misa dominical. Dediquemos también algunos momentos a visitar el Santísimo Sacramento. Es hermoso estar con él, decía Juan Pablo II, y reclinado sobre su lecho, como el discípulo predilecto, el palpar el amor infinito de su corazón. Si tenemos conciencia de estar en pecado grave, recordemos que antes de comulgar debemos primero recibir el sacramento de la reconciliación. Franco, yo creo que más claro no se puede explicar. Aquí estamos viendo la fuerza de la Eucaristía, la fuerza de los sacramentos. Es increíble cómo es que Dios se une con nosotros en ese momento. Y esto tiene toda su doctrina, no lo vamos a sacar, pero que es más directamente de las Escrituras. ¿Y cómo nos olvidamos? Porque decíamos al principio, porque no leemos, porque no asistimos a los sacramentos, porque ahora ni siquiera a la Eucaristía. Wow. Franz, dijimos que eran cinco formas, 5 medios de llegar a la misericordia divina, de alcanzarla. Hemos visto 3 y los acabas de enumerar y de decir de una manera muy práctica. ¿Cuál sería el cuarto medio? Es que me da risa, perdona. Porque terminé con el tercero, con el que empezaba el cuarto. Poneme la plaquita para que los compañeros que nos ven la entiendan. La confesión. Decíamos antes, si estás en pecado grave, vaya al sacramento de la conciliación. Ahora entonces veamos.
La confesión es experiencia de misericordia, y antes también lo decía. No es voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda uno solo. El pecado nos degrada, nos aleja de Dios y de los hermanos, y nos arrebata la vida. Pero Dios nos sigue amando, nos busca y nos ofrece en el sacramento de la penitencia el perdón que nos reconcilia con Él y con la Iglesia. Como se deduce de la parábola del Hijo Pródigo, la reconciliación es un don de Dios, una iniciativa suya. Y todo lo que el Hijo de Dios obró y enseñó para la reconciliación del mundo, no lo conocemos solamente por la historia de sus acciones pasadas, sino que lo sentimos también en la eficacia de lo que Él realiza en el presente. Esto, gracias a que la tarde de Pascua el Señor se mostró a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Por eso San Pablo afirma: Dios nos ha confiado el misterio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. En el sacramento de la penitencia, el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, a través de sus sacerdotes que son presencia y prolongación de Jesús, buen pastor, corre hacia nosotros abrazándonos y colmándonos de su amor. Y la Iglesia se alegra por la vuelta de aquel hermano que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Jesús es el Cordero de Dios que, con su sacrificio, quita el pecado del mundo. Por eso, el que ha venido no para condenar, sino para perdonar y salvar, nos invita a acercarnos con confianza a la confesión, donde, por su voluntad, el sacerdote, ministro de la penitencia, actúa in persona Christi. Y así se lo comentó a Santa Faustina: el sacerdote, cuando me sustituye, no es él quien obra, sino yo a través de él. Como tú te comportarás con el confesor, así yo me comportaré contigo. ¡Wow! Mire, escuchemos. Y para lo que dice que es un sacerdote pecador como nosotros, sí, es un sacerdote pecador como nosotros, Franco, pero él no es el que perdona. Él simplemente es el instrumento ante el cual Dios se manifiesta. Es fuerte porque ahí estoy yo, o sea, el actúa in persona de Christi, dijiste vos, o sea, es Jesús que está ahí. Y cuántas veces nosotros nos quejamos, que este cura, que me dijo esto, que me dijo... Bueno, y Jesús le está diciendo a Santa Faustina, a ver, lo voy a poner otra vez, Fran, porque me movilizó. Dice, el sacerdote cuando me sustituye, no es él quien obra, sino yo a través de él. O sea, más claro imposible. Más claro imposible. Y triste para los que se ponen a poner pretextos, porque dice: como tú te comportarás con el confesor, así yo me comportaré. Si no vas al confesor, yo no voy a buscarte. Si vas a mentirle al confesor, ¿qué te voy a decir yo? Por eso es ir abierto, es conociendo la misericordia, es matando ese orgullo, esa soberbia que nos corroe por dentro. Increíble. Franz, sé que hay un último, porque ya nos dijiste que hay un último medio para alcanzar la misericordia divina. Eran 5, ya hemos pasado 4. La palabra, dijimos que el segundo era la celebración de la liturgia, el tercero era el sacramento de la Eucaristía, el cuarto, dijiste recién, el sacramento de la reconciliación, la confesión de los pecados con un ministro de Dios, un sacerdote, y ahora la quinta y última manera, modo de alcanzar la misericordia divina.
La oración, la constante, permanente oración, Franco. Y Bien. vamos a ver la placa que preparamos. Una persona subió con entusiasmo a un pequeño barco, con el deseo de aventurarse en el mar. Al zarpar, con emoción sintió la brisa y admiró la inmensidad y la belleza del océano. Pero después, a causa del movimiento, experimentó un terrible mareo. Entonces el capitán le dijo: si no quiere sentirse mal, mire hacia arriba. Qué buen consejo, ¿verdad? Para quienes surcamos en este mar de la vida. Miremos hacia arriba, para no variarnos, ni con los bienes del mundo, ni con las crisis y problemas. Y mirar hacia arriba es hacer oración. Escuchando a Jesús que nos dice: permaneced en mí como yo en vosotros. Para mí, escribe Santa Teresa, el Niño Jesús, otra gran santa, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en la prueba como en la alegría. Necesitamos orar para pedir ayuda, dar gracias, alabar, adorar, contemplar, escuchar a Dios abriéndole el corazón a Él y al prójimo. Porque muchos se les gusta solo abrirlos a Dios, al prójimo también. En la oración es Dios quien nos busca para saciar nuestra sed de una vida plena y eternamente feliz. De ahí que Santa Teresa de Ávila diga: si alguien no ha empezado a hacer oración, yo le ruego por amor de Dios que no deje de hacer esto, que le va a traer tantos beneficios espirituales. En hacerla no hay ningún mal que temer, y sin mucho bien que esperar. Hablar con tu Dios, que es el amor y la misericordia misma. Exaltó el Señor a Santa Faustina, pero ¿cómo orar? Con humildad, confianza y perseverancia. Pide y se les dará, ha prometido Jesús. Sin embargo, quizás algunos digan: muchas veces he pedido y no he recibido. Orar no sirve para nada, pero seguramente lo que sucede es aquello que Santa Teresa describe así: algunos quisieran tener aquí en la tierra todo lo que desean, luego en el cielo, que no les falte nada. Eso me parece andar a paso de gallina, escarbando en el basurero. No perdamos tiempo ni entorpezcamos nuestro camino. Creer en Dios es fiarse de Él, sabiendo que nos da lo que más nos conviene, no para una alegría pasajera, sino para nuestra felicidad plena y eterna. Otras palabras hermosas acerca de la oración. Muy, muy bella, Frank. Wow. Franz, qué hermoso programa el del día de hoy. Se han pasado 50 minutos desde que iniciamos y me parece que hace 5. A ver, como para resumir, fíjense cómo el alcanzar el perdón es en parte poder mirar el ejemplo de Dios, cómo Dios obra con sus hijos que vivimos, que yo primero, levanto manos, pies, no puedo, pero bueno, yo primero, vivimos ofendiéndolo y Él vive perdonándonos, dispuesto, está todo el tiempo dispuesto, de hecho está dispuesto y es paciente. Yo siempre pienso, Franz, ¿qué sería si yo fuera Dios, ¿no? Ya hubiese bajado, agarrado con un palo a cada uno, y decir: ¿qué estás haciendo? Dios es paciente, Él está ahí, espera hasta el último segundo de nuestra vida para que nosotros lo reconozcamos, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros volvamos.
Él está ahí paciente. Entonces, qué importante es poder copiar este formato, y qué importante es poder acoger, no solo en nuestro corazón, sino en nuestro obrar, en este ser que decíamos antes, que ser cristiano, ser católico, es un modo de ser. Yo no puedo decir soy cristiano católico, de hecho puedo, porque hoy la verdad que lastimosamente muchos lo viven así, pero no podría, no debería. Todo me está permitido, pero no todo me es conveniente. No le conviene a mi alma, no le conviene a mi corazón ser un cristiano que no medite, contemple, vislumbre, ore la palabra de Dios en conjunto con el magisterio. No puedo ser un cristiano que no participe de la celebración de la liturgia. No puedo ser un cristiano que no se maraville ante el misterio de la Eucaristía. No puedo ser un cristiano que no vaya a reconciliarse con Dios. Y menos puedo ser un cristiano que en todo esto que veníamos hablando no hable, no se comunique, no tenga un diálogo con Dios. Por eso, para poder alcanzar el perdón, primero es como que hay que también tener este hábito, ¿no? Poder ir preparándose en el corazón, adquiriendo ciertos hábitos para poder alcanzar ese perdón también. Del que vamos a hablar el próximo programa. El próximo programa, Franz, vamos a hablar justamente de esto. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? A ver. Y yo creo que sí, vamos a ir cerrando con este mini taller que siento y creo profundamente que es de mucha bendición para muchos, Franco. Es de mucha bendición y ojalá que hoy empecemos nosotros a vivirlo, aplicarlo en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Es que, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta bajar ese orgullo? ¿Cómo nos cuesta trabajar como el verdadero católico, como el verdadero cristiano, aquel discípulo que sigue a su maestro, a Jesucristo? Leemos la palabra, quién sabe. Vamos a misa, quién sabe. Acudimos a los sacramentos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos decimos cristianos, pero que al final de cuentas, Franco, creo que en verdad tenemos que empezar a actuar. Tenemos que empezar, porque muchos dirán, pero es que yo no tengo mucho que perdonar, yo no tengo ningún problema con estas cosas. Créeme, practique el perdón y la misericordia de Dios y te darás cuenta de cuánto has dejado de perdonar y de cuánto ocupado de vivir esa misericordia. Franz, yo sé que a vos te gusta también el tema de la pregunta, porque la pregunta es como que me increpa, a ver, es como, no me sale la palabra ahora, pero bueno, es como que me pone ante un espejo. Claro, me pone ante un espejo y me hace replantearme ciertas cosas. Por eso a mí siempre me gusta esta cuestión del poder preguntar, ¿no? Y yo podría preguntarte a vos y preguntarme a mí mismo, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Pero en la realidad, no en esto que yo le quiero mostrar a Franz, que está ahí adelante y lo lleno de palabras. En verdad, ¿cuál es el lugar que ocupa Dios en mi vida? O sea, ¿es algo que yo ya doy por supuesto, o en verdad es una presencia viva que guía todas mis acciones? Esta persona con la que yo me comunico en la oración, esta persona a la que yo voy a recibir en el sacramento de la Eucaristía porque sé que está ahí vivo y presente, esta persona que es Jesucristo con la que me voy a reconciliar, que está en la figura del sacerdote, pero que él está ahí presente, se lo decía recién a Sor Faustina. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Hay alguna otra pregunta, Franz, que se te ocurra a vos? Sí, dejarlas en todo. Voy a ver que las recuerdo y las anoto en la publicación ahora. Bien. ¿Cómo soy yo con Dios? En mi relación con Dios, soy sencillo, soy honesto, creo que Él puede transformarme con gracia, creo que Dios está conmigo en esos momentos difíciles,
porque es otra cosa. Muchos dicen, es que Dios es mi compa, y yo con él me llevo pura vida. ¿Cómo soy yo con Dios? ¿Realmente lo reconozco con mi Dios o no lo reconozco? Sí, Voy a seguir con las preguntas para dejarte la oración. bien. ¿Te parece? Me parece excelente, excelente. Excelente, Fran, porque la palabra, ahí me acordé, es una palabra, la pregunta siempre es esta cuestión, me interpela, me pone a trabajar en mí mismo, porque estamos siempre nosotros, siempre mirando y observando, la culpa es siempre del otro, entonces como que estamos siempre echándole la culpa de todo lo que nos pasa a otros, y estas preguntas son muy personales, muy propias. Es una pregunta que me interpela en mi relación con Dios y en mi relación con el prójimo. Hoy concretamente, bueno, estamos hablando de la misericordia divina, de la misericordia de Dios. Seguí, Franz, perdón. No, tranquilidad. La otra, me fueron por conocer más a Cristo a través de los evangelios y de la frecuente recepción de los sacramentos, especialmente los dos que hoy más hemos hecho énfasis: la confesión, la Eucaristía, o dejo esto para otros. Ya a mí me dijeron cómo era Dios, y yo no ocupo hablar más de Dios. ¿Cuál es mi corazón hacia Cristo, hacia ese amor tan grande? ¿Puedo decir que de verdad amo a Cristo, Señor de la misericordia? ¿Cómo es mi amor por Él? ¿Es un sentimiento? ¿Es superficial? ¿Es fe o es voluntad? ¿Es un amor de obras o de palabras? Y aquí yo quisiera decirle, ¿prefiero el partido de fútbol o la misa? Para poner uno de los ejemplos clásicos, porque son cosas que tenemos que cuestionarnos, interpelarnos, como decía usted. ¿Realmente lo amo? Porque le digo una cosa, yo prefiero ir a estar con mi esposa en el partido de fútbol. Pero sigamos. Cuando juzgo a las personas y los acontecimientos de mi vida, la referencia que yo tengo es Cristo el ejemplo, sus palabras, el Evangelio. Este ejemplo que hablábamos ahorita de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese ejemplo de poner la mejilla, que ya tocábamos en programas atrás. ¿Cómo la juzgo yo? Ojalá perdónenme la expresión, ojalá que se pudra en el infierno. Esa es realmente la referencia mía a juzgar a alguien, o es Cristo en ese amor que nos invita al perdón en todo momento. Y les dejo la última y se las voy a extender. ¿Qué es para mí el sacramento de la penitencia o la confesión? Es una obligación modesta, esas obligaciones que digo, pero ¿por qué tengo que irme a confesar? Es un medio quizás para decir, bueno, me jalé una torta, hice un pecado, pero voy para tranquilizar mi conciencia, pero quizás no está en mí el verdadero arrepentimiento. No sé. Es una oportunidad maravillosa encontrarme con Cristo y sentir y vivir esa misericordia infinita de Dios en mí. ¿O es un camino para reconciliarme con Dios y recibir su perdón? ¿Cuál es la actitud mía ante el sacramento de la reconciliación? Wow. Franco, Si todas estas preguntas nos las hacemos, y me pongo como parte, nos las hacemos a nosotros mismos, con honestidad, sinceridad, nos interpelamos en este espejo propio en Cristo, ¿cuánto para cambiar? ¿Cuánto para modificar? ¿Cuánto para replantear? ¿Cuánto para redireccionar, ¿no?, el curso de nuestra vida? Es increíble.
Increíble. Franz, ¿vamos a hacer una oración? Sí, claro que sí. Bien. Dije que yo hacía las preguntas y tú hacías la oración. Perfecto, nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, Padre amado, en el nombre de Jesús, tu amadísimo Hijo y nuestro Señor, Salvador y Redentor, te damos gracias por este momento maravilloso en el que tú justamente nos llamas para estar aquí, reunidos en tu presencia y con todos estos hermanos que siguen este programa, este contenido que con tanto amor hacemos. En esta humilde oración te pedimos que envíes el Espíritu Santo para que Él, que como decimos siempre y como lo repetimos en el credo niceo-constantinopolitano, que Él es Señor y dador de vida, este Espíritu Santo que es Señor y dador de vida, venga a nosotros en este momento, toque cada una de esas personas que están del otro lado y me toque a mí, me unja a mí con ese Espíritu Santo. ¿Para qué, Señor? Para que hoy al menos humedezcas, unjas esta semilla que el sembrador salió a sembrar y que está ahí quizás en un terreno pedregoso, a merced del sol, a merced del viento, de la sequía, a merced de los pájaros, a merced de las espinas. Y quizás todavía no es tierra fértil. Bueno, que ese Espíritu Santo hoy venga, tome esa semilla, que es mi fe, que es mi capacidad de reconocer, de interpelar mi vida en esta luz que eres tú, y la lleve a un terreno fértil. La ponga ahí en un terreno fértil para que empiece de a poquito a germinar, se transforme en una planta y pueda llegar a dar frutos. Te pido, Señor, que me des esa fe adulta y madura que necesito para poder entender, amar este cielo que ya vivimos acá en la tierra, ¿no? Que deje de ver la celebración de la Sagrada Liturgia, de la Eucaristía, la misa, que la deje de ver como un peso, como una obligación, que la deje de ver como eso que el sacerdote no para de hablar, la homilía lleva más de 15 minutos, ¿cuándo termina? Que pueda ver esa liturgia como un momento único, imperdible, en el que me puedo encontrar contigo, la persona que más amo, ¿no? Que pueda sentir eso mismo que siente mi corazón a veces cuando me voy a encontrar con mi novia, mi señora, esa persona que tanto quiero. Tú eres y tú debes ser a quien yo más quiera. Tú debes ser, y así lo tengo que sentir. Tú eres lo único que yo necesito, lo único que yo en verdad quiero. Y qué mejor que encontrarme en la liturgia. Y poder entender que mi corazón tiene que estar siempre reconciliado contigo, en donde yo no puedo tener segundas intenciones, en donde yo no puedo tener secretos, en donde yo no puedo tener traiciones escondidas ahí en ese cuartito, en donde yo creo falsamente que solo sé yo. Tú lo sabes todo, tú sabes eso que hay en mi corazón, eso que te estoy escondiendo, y que muchas veces cuando recurro de mala gana al sacramento de la confesión, cuando recurrí, y vaya a saber cuánto hace en mi vida, a lo mejor 10, 15, 20 años, fui y solo te conté, aunque yo creí que se lo estaba contando el sacerdote, solo te conté aquello que me convenía, y te oculté aquello que yo dije, total, no pasa nada, ¿no? Y sin embargo tú estabas ahí esperando con los brazos abiertos para decir, dame esa mugre, esa miseria, para que yo la transforme en luz. Esos pecados que son rojos como la escarlata, dices en Isaías, yo los transformaré como la lejía de los lavanderos, en algo blanco, un alma blanca. Y sin embargo, tontamente yo te lo oculté.
te lo negué, me lo guardé. Y eso me afecta a mí. Bueno, que hoy pueda tener esa fe adulta, madura, que me lleve a replantearme todas estas cosas. Encontrarte en la palabra, que eres tú, encontrarte en la tradición en la iglesia y el magisterio, encontrarte en la celebración de la liturgia, encontrarte en la Eucaristía, tú que estás ahí vivo y presente, en tu alma, tu cuerpo, tu divinidad, todo Dios y toda persona ahí, en ese sacramento del altar, poder encontrarte en esta reconciliación que elijo, que pueda elegir voluntariamente, ir a encontrarme contigo y a decirte, Señor, estoy aquí porque me quiero reconciliar contigo. Y por último, que pueda entender que, como explicaba Franz hace un ratito, que para no perderme con todas esas falsas luces que me ofrece la vida, pueda empezar a mirar para arriba, hacia el cielo, para encontrarme contigo en una oración personal y comunitaria, en una oración personal y comunitaria en donde tenga ese deseo de estar cada día más y más y más tiempo en tu presencia. Y solo eso se logra a través de la oración. Te damos gracias, Señor, por esta oración, te damos gracias por todo lo que infundes en cada uno de nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te adoramos por sobre todas las cosas, tú que eres nuestro Señor y Salvador, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ay, amén. Bueno, hermoso programa el de hoy. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias a todos aquellos que están compartiendo con nosotros. Compartan, que este mensaje llegue a la mayoría de las personas posible para que la bendición se extienda. Y en verdad agradecerles sus comentarios, agradecerles sus observaciones. Frank Hidalgo les saluda una vez más y aprovecho una vez para despedirme. Franco, chao hermanos. Bueno, lo último, pedirles perdón que no hemos podido leer sus comentarios. Era un programa muy cargado de muchas cosas, muy importante prestarle atención a esto, pero vamos a estar leyéndolos y contestando en la medida que podemos ahí abajo a cada cosita que aporten. Gracias por estar, hermanos. Amén. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal Rincón de Apologética, en Diálogo entre Hermanos. Chau, 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 chau.